¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Cuenta la historia y cuenta la leyenda que hace millones de años se utilizaban este tipo de cámaras fotográficas en la era análoga que se equipaban aquí en esta tapa de atrás con un rollo de película de 35 milímetros para sacar fotografías. Y bueno, pues es algo muy parecido a lo como nosotros tomamos las fotografías ahora. Es un lente que proyecta una imagen sobre un área y esa imagen es captada antes por el rollo de película de 35 milímetros y ahora pues la captan nuestros sensores. Este video es especialmente para ayudarte a comprender cómo funcionaban estas tecnologías, el factor de recorte de los lentes, los tipos de lentes, utilizar lentes vintage en las cámaras nuevas. Todo ese tipo de cosas es lo que vamos a ver nosotros en este video. Muy bien, para empezar con el tema de los objetivos, déjame te platico algo. Todos los objetivos están diseñados para proyectar imágenes en un sensor o en una película. Desde la era análoga, todos los lentes proyectan una imagen circular en un área que ahora son sensores. Antes era un rollo de película. Si fuera una cámara análoga, bueno, esto se extiende así hasta llegar a un rollito con película. Este es un rollo y recoge por este lado en otro rollo dentro de la cámara, va recogiendo, de aquí va saliendo un rollo y esto se va dividiendo por frames. Justamente aquí en esta área está uno de los cuadros donde el lente proyecta una imagen. Supongamos que vamos a retratar una montaña y aquí tenemos la montaña y aquí tenemos un ave, aquí tenemos otra ave, aquí tenemos un árbol muy frondoso, y por aquí está un lago, donde los patos nadan, y aquí hay una pequeña nubecilla que viaja con su familia. Muy bien, esta es nuestra fotografía. En una cámara análoga el rollo se desplazaba de un lado hacia otro, poniendo en el centro de la cámara el pedazo o el cuadro del film de la película, en donde el lente al proyectar esa imagen se quedaba grabado y después ya se lo llevan a revelar a un laboratorio y bueno, ahí sacan las fotografías. En el caso de las cámaras digitales, bueno, pues esto ya no existe una película, ¿verdad? Entonces simplemente esto está equipado con un sensor que tiene la misma función que la película, que es recoger la imagen que proyecta el lente. Recordemos, te acabo de decir hace unos segunditos que el lente proyecta una imagen circular. Hay tres tipos de sensores, que son los full frame, los APS-C y los micro 4 tercios. Esto implica tamaños. El full frame es el más grande y luego le sigue hacia abajo uno que es el APS-C y luego sigue uno todavía más chiquito que es el micro 4 tercios. Y los tres sensores funcionan de la misma manera. Es un equipo electrónico que se encarga de recoger la imagen que proyecta el lente sobre una cámara, ¿verdad? Sobre el sensor. Muy bien. Cuando nosotros utilizamos tanto un rollo de 35 milímetros como una full frame, más o menos tienen el mismo tamaño de cuadro que viene siendo nuestro lienzo donde el lente proyecta la imagen. 35 milímetros es equivalente a un sensor full frame. Ahora, existen varios lentes y varios tipos de cámaras y varios tipos de sensores que se pueden utilizar según lo que nosotros estemos intentando hacer en nuestro trabajo. La combinación de ambas tecnologías, de lo análogo y lo digital, hace que surjan oportunidades muy buenas para los fotógrafos y para los videógrafos, porque podemos recurrir a ambos mundos para trabajar con las herramientas que tenían en ese entonces en cámaras nuevas. Podemos utilizar los objetivos que se utilizaban en la época de la fotografía análoga y trasladarlos a las cámaras digitales a través de adaptadores
cada cámara tiene su adaptador para usar un lente de determinada montura. Tú sabes que, por ejemplo, en las Canon pues tienen la montura EF, EFS. Algunos lentes tienen esas monturas, pues en la cámara micro 4 tercios es la montura M43. Y en ese entonces de las cámaras análogas pues había diferentes monturas también, que puedes conseguir adaptadores, por ejemplo de una FD, que es la más popular de Canon, ahora a una EF, ¿verdad? Para que un lente FD lo puedas colocar en una cámara como la T5i, T6i, cualquier cámara full frame de Canon, pues vas a poder hacer esa combinación de un lente antiguo con este equipo nuevo, ¿no? A través de adaptadores. Hay un sinfín de adaptadores para que puedas utilizar lentes viejos con cámaras nuevas, y eso abre muchas posibilidades porque el trabajo crece bastante bien. Ahora, todos los lentes estaban diseñados, como te mencioné hace ratito, para funcionar con un rollo de película de 35 milímetros que equivale a un sensor full frame. Vamos a volver con el dibujo de la montaña. Supongamos que aquí tenemos una montaña. Voy a hacer otra vez el mismo dibujito. Y aquí tenemos el lago que no sale en la foto. Y aquí tenemos una nube que tampoco sale en la foto. Y aquí hay algunos arbolitos también que no salen en la foto. Ok. Los lentes de la antigüedad estaban diseñados con mucho menos precisión que los lentes que se hacen ahora en día. Entonces, en ese entonces, no sé si te has fijado tú, pero en los sensores de las cámaras se ve un oscurecimiento aquí. Bueno, es por un defecto de fabricación de los lentes que ahora ya casi no tienen, porque los lentes cada vez los hacen mejores y más minuciosamente. Pero al finalizar, el lente de vidrio que proyectaba la imagen en las cámaras tenía un oscurecimiento por la forma en que estaban construidos antes los lentes. Entonces ese oscurecimiento llega a las esquinas de nuestro cuadro de full frame, el que está sobre el cual está proyectada la imagen, porque está muy cercana a las esquinas a la orilla de lo que proyecta el lente. Entonces por eso se forman estos oscurecimientos aquí en las esquinas, al cual se le llama viñeteo. En algunos lentes ya no existen, sobre todo en algunos lentes de la actualidad ya no existe, ¿verdad? Porque te digo que ese viñeteo pues lo han ido eliminando conforme han pasado los años, porque fabrican mejor los lentes que en ese entonces. Pero eso no quiere decir que no puedas utilizar tus lentes. Tú puedes utilizar los lentes y esto se puede arreglar en postproducción en el caso de que no te guste, y en el caso de que te guste, pues bueno, puedes hacer algunas tomas un poquito más artísticas aprovechando este tipo de defectos que tenían los lentes en ese entonces. Ahora, como te platicaba, hay tres tipos de sensores: el full frame, y luego para abajo el APS-C, y luego más hacia abajo sigue el micro 4 tercios. Si tú intentaras, vamos a suponer que estamos trabajando con un lente 50 milímetros y estamos retratando esta montaña, y venimos con nuestra cámara APS-C y colocamos el mismo lente en la cámara, vamos a sacar menos área porque el sensor es más chico. La proyección y el lente siguen siendo exactamente lo mismo. El lente tú lo colocas en tu cámara y va a proyectar el mismo tamaño de imagen sobre tu sensor. Simplemente que tu sensor es más pequeño y recoge una imagen o un recorte. Hace un recorte de la imagen proyectada en su totalidad, porque justamente aquí en el centro de tu cámara está el sensor. Entonces únicamente lo que el lente está proyectando por encima de tu sensor es lo que tu sensor va a recoger. Supongamos que tienes aquí una cámara 4K, pero es micro 4 tercios, vas a ocupar todo tu sensor y toda la calidad moderna de tu sensor para recoger este pedacito de imagen. Y si tú llegaras, bueno, aquí estamos hablando de una APS-C, perdóname, y si tú llegaras con una micro 4 tercios, obviamente el sensor es todavía más pequeño y podría recoger una imagen. Y si supongamos que también es 4K, está recogiendo todo el poder de tu sensor, se está concentrando en recoger nada más este pedacito de imagen, porque el sensor es más pequeño y el lente físicamente en tu cámara está proyectando una imagen mucho más grande que el sensor. Aquí seguramente en tu cámara micro 4 tercios esto ya es plástico o electrónica o no sé, lo que tú quieras, pero ya no es un sensor, ¿sí? Esto ya no es parte del sensor. Entonces toda la imagen que proyecta por fuera del sensor simplemente no la va a agarrar.
todo esto que está por fuera del sensor, simplemente tu cámara no la va a agarrar y únicamente vas a retratar lo que está dentro de tu sensor. Así es como funcionan las cámaras. A esto se le llama factor de recorte y es muy sencillo de explicar. El factor de recorte es una fórmula matemática que tú puedes utilizar en cualquier cámara y con cualquier lente, porque como te menciono, todos los lentes están diseñados para una película de 35 milímetros o un sensor full frame. Simplemente cambia las monturas, pero eso no significa que las lentes dentro del objetivo sean diferentes, o sea, es el mismo lente. Entonces, en Canon, por ejemplo, el sensor APS-C tiene un factor de recorte de 1.6, mientras que en Lumix, en un sensor micro 4 tercios, tiene un factor de recorte de 2.0, cuando en una full frame no tiene ningún factor de recorte. Entonces, un lente de 50 milímetros en una cámara Canon, el encuadre que te da, supongamos que este es el encuadre de una fotografía de full frame y estamos retratando a una persona, el encuadre que te da en una full frame es de 50 milímetros y este mismo lente, vintage o nuevo, lo que tú quieras, puesto en una cámara Canon APS-C, nos está dando un factor de recorte de 1.6. Esto quiere decir que 50 milímetros los multiplicas por 1.6 y te va a dar un aproximado de un 88 milímetros. ¿Por qué? Porque acuérdate que este es el sensor de la cámara y la imagen del lente se está proyectando por encima del sensor a este tamaño. Entonces, al momento de nosotros venir con un sensor más pequeño, vamos a sacar menos área y aparentara como si estuviéramos utilizando un lente 88 milímetros. Da la apariencia de que nosotros estamos utilizando un lente 88 milímetros, aunque estemos utilizando un 50 milímetros. ¿Por qué? Por el factor de recorte. Recuerda que el factor de recorte, que te lo vuelvo a repetir, es lo que deja fuera de la imagen de la proyección. Si nosotros utilizamos una cámara micro 4 tercios con un 50 milímetros, aún estamos poniendo la proyección de la imagen en un sensor mucho más pequeño y estamos dejando fuera mucha imagen. Eso significa que tiene un factor de recorte de 2.0, o sea que si utilizamos un lente 50 milímetros por 2.0 estaríamos agarrando un encuadre de un lente de 100 milímetros. Así es como funcionan los lentes y los sensores. Esto es el factor de recorte, que el factor de recorte simplemente es el área de imagen que se queda fuera del lente. Esto es lo que nos queda de imagen. Vamos a hablar de apariencias. Vamos a hablar de apariencias en un APS-C y en un micro 4 tercios. Y aquí vamos a hablar de una full frame. Recordemos que todos los lentes están diseñados para trabajar en un área proyectada de la full frame o 35 milímetros. Entonces, si nosotros tenemos un lente 50 milímetros, perdón por el tren, pero si nosotros tenemos un lente 50 milímetros y lo utilizamos en una cámara APS-C, la apariencia que nos va a dar en el encuadre va a ser la de un 88 milímetros. Y la apariencia del mismo lente en una micro 4 tercios va a ser de 100 milímetros. Muy bien, entonces, si nosotros quisiéramos la apariencia de un 50 milímetros en una APS-C, tenemos que poner 50 milímetros entre 1.6 igual a 31 milímetros. Tendríamos que utilizar un lente de 31 milímetros, que no existe, existe el 35 milímetros. Entonces tendríamos que utilizar un lente de 35 milímetros para lograr una apariencia de 50 milímetros en una full frame. Un encuadre, únicamente un encuadre, porque como te menciono, los lentes se construyen de diferente manera y jamás lograrías la textura fotografiando con un lente de 35 milímetros a la textura que te da un lente de 50 milímetros sobre la persona que estás fotografiando. Este lente te da más desenfoque o más bokeh que el 35 milímetros y mucho más, todavía más difícil, porque un sensor APS-C
necesita más luz para poder hacer el mismo desenfoque que te genera un 50 milímetros. Ahorita vamos a ver el factor de recorte también en los pasos de luz de los lentes. Pero bueno, para sacar la apariencia de un 50 milímetros en una APS-C necesitarías usar un 35 milímetros para tener la misma cabeza con el mismo torso, igual en una cámara APS-C. Y en una cámara micro 4 tercios entonces tendrías que utilizar un lente 25 milímetros, que sí existen en micro 4 tercios, para sacar el mismo encuadre que un 50 milímetros. Ahora, supongamos que este lente tiene un f de 1.8. Si tú lo colocas en una APS-C estarías trabajando la apariencia de un lente de 1.8, pero el 1.8 también se multiplica por el mismo factor de recorte para que te dé el paso de luz. Si tenemos un 50 milímetros por 1.8 sería, si tenemos un lente que es 1.8 en una Canon sería 1.8 por 1.6 igual a 2.8. Un 50 milímetros en una APS-C se convierte en un 88 milímetros de 2.8. No sería tan luminoso aquí como aquí, ¿sí? Eso también tienes que tomarlo en cuenta. Y si te vas al 100 milímetros, pues sería 1.8 por 2, 3.6. Aquí estaríamos un 100 milímetros, 3.6. Por eso, el desenfoque que te genera el lente 50 milímetros puesto en una 4.3 es el desenfoque que genera un lente que tiene 3.6 pasos de luz. ¿Sí? No es lo mismo montarlo en una full frame que montarlo en una micro 4 tercios, porque los dos sensores funcionan de manera distinta y recogen tanto la imagen y el encuadre distinto con el mismo lente en una micro 4 tercios que en una full frame. Para lograr la imagen que te da en apariencia un 50 milímetros tendrías que poner un 25 milímetros y dividir la F del lente 1.8 entre 2 igual a 0.9. Para sacar esta misma fotografía necesitarías un lente 25 milímetros 0.9 de F. Este es una F. 0.9 milímetros para sacar la misma fotografía que una full frame con un lente 50 milímetros 1.8. Bueno, así, eso es lo que necesitaríamos. Y en una APS-C dividido sería 1.8 entre 1.6 igual. Tendríamos que tener un lente 35 milímetros 1.1 para tener la misma fotografía que una full frame con un 50 milímetros 1.8. Pero bueno, eso no significa que todo sea malo, ¿verdad? Porque así como tenemos este tipo de inconvenientes, también los podemos utilizar a nuestro favor, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una cámara micro 4 tercios aquí montada en un tripié. Voy a dibujar la camarita. Soy muy malo para dibujar, pero bueno, supongamos que la tenemos montada en un tripié. Y a lo largo tenemos la misma montaña que les contaba hace rato con una casita aquí encima. Y tenemos la fortuna de tener nuestras tres cámaras, ¿no? O sea, tenemos la full frame, la APS-C y la micro 4 tercios. Y aquí estamos, no sé a cuántos kilómetros de la casa esta de la montaña, pero supongamos que necesitamos hacer la toma más cercana posible a la casa. Entonces yo recurriría, por ejemplo, a utilizar un lente 500 milímetros que tiene un costo tal vez de 6,000 pesos vintage. Vamos a suponer que es un FD 500 F8. Este lente de espejo cuesta alrededor de 6,000 pesos. Entonces pudiéramos utilizar este lente en una cámara micro 4 tercios que lo vamos a multiplicar por 2 porque ese es el factor de recorte y nos va a dar 1000 milímetros. Entonces
utilizarlo en una full frame nos daría a lo mejor este encuadre, y utilizarlo en una micro 4 tercios tal vez estaríamos sacando la pura casa, ¿sí? Tal vez estaríamos obteniendo esta imagen porque nuestro sensor es más pequeño, y esto es poder utilizar los sensores y los lentes a nuestro favor dependiendo del tipo de trabajo que necesitemos, ¿sí? Ahora, si esto es un f8x2, pues sería un f16. En cuestión de pasos de luz se transformaría un 1000 milímetros f16 en nuestra cámara micro 4 tercios, pero un f16 es perfectamente utilizable durante el día, ¿verdad? Entonces podríamos sacar esta fotografía mucho mejor que en una full frame, porque la full frame nos va a dar más megapíxeles, pero va a estar más lejana la fotografía, mientras que la micro 4 tercios nos va a dar un zoom mucho más profundo y podríamos sacar una fotografía mucho más definida, más cercana, porque todo nuestro sensor micro 4 tercios está enfocado en sacar una menor cantidad de imagen de nuestra cámara. Entonces esto es una de las ventajas que tienen utilizar o saber utilizar o tener nuestras tres cámaras. Por ejemplo, una full frame, aunque sea viejita, puedes tener una 5D Mark II full frame para sacar las fotografías que tú quieras y aprovechar todo de lente. Cada lente tiene sus propias características. Todos proyectan una imagen circular, como lo veíamos en la vez pasada, pero según el tipo de lente que tú compres, ya sea en eBay o en Marketplace o en el lugar donde tú quieras conseguir lentes viejitos, yo te recomiendo los de montura M42 y los de montura FD. Esas dos monturas son lentes excelentes, muy viejitos, que empezaron tal vez desde los 60s a la fecha. Se siguen utilizando. Son lentes muy bien construidos. Estos son de Canon y M42 pues salieron de varias marcas, pero bueno, cada uno de esos lentes tiene sus propias características. Un lente, por ejemplo, FD de Canon 1.8, si tú lo llegas a comprar, y vamos a tener el video más adelante, pero si tú lo llegaras a comprar, es un lente que te da tonalidades amarillas y que en 1.8 no es muy nítido. Es un lente que hace que la piel se vea muy tersa. Todos los lentes, el centro del lente es la parte más nítida de los lentes, y conforme te vas alejando del centro en tu imagen, se van haciendo más borrosos o más difuso la imagen, ya casi en la orilla pegando, que es lo que tú estás retratando en el centro. Y cada uno tiene ciertas características. Si nosotros retratáramos, por ejemplo, una persona y con un fondo con foquitos, por ejemplo, de esos foquitos navideños, algunos lentes, como por ejemplo el Helios 44, tiene la característica de que al centro del lente, cuando tú desenfocas, hace un punto de luz muy definido y muy bonito, pero hacia las orillas hace una especie de frijolito así en la luz. Los mismos foquitos, tienes una pared de foquitos, pero conforme te vas alejando del centro, se van haciendo este tipo de frijolitos. Va deformando de esta manera y aquí se va haciendo menos, hasta que en el centro es perfectamente redondo, pero así lo va deformando. Entonces, al tener tu foto aquí en tu sensor, tienes una foto bien bonita, porque al final del sensor ya las figuras ya son más como paréntesis, así. En las fotografías, ahorita si tengo alguna fotografía te la muestro ahí en pantalla, porque la parte más nítida es el centro. Esto suponiendo que estamos en una full frame. Pero si estuviéramos retratando en una micro 4 tercios, estaríamos utilizando casi el puro centro de la cámara. Digo, el puro centro de la proyección de la imagen. Recordemos que el sensor también está alejado de la orilla de lo que proyecta el lente. Entonces aquí estaríamos aprovechando, si lo usamos a nuestro favor, estaríamos aprovechando lo mejor de este lente, que es el centro, lo mejor de este lente, para agarrar lo más nítido del lente.
Obviamente esto ya no nos va a servir como decoración porque ya no lo estamos agarrando, está fuera del sensor, ¿verdad? Ya no nos va a servir para hacer eso. Pero si lo quisiéramos nosotros en nuestra foto artística o en nuestra toma más artística, bueno, pues en lugar de agarrar la cámara micro 4/3, agarramos una full frame y nos va a capturar más de la imagen que proyecta de forma circular, ¿verdad? Esto es una micro 4/3. Entonces, utilizarlo a nuestro favor también es súper bueno porque podemos utilizar lentes muy antiguos y sacar cosas verdaderamente exquisitas y cinematográficas. Al momento de que tú montas, por ejemplo, este Helios 44 en una full frame, se transforma. Este lente es un 58 milímetros en una full frame. Y al montarlo nosotros en una micro 4/3 se multiplica por 2. Entonces nos estaría dando 116 milímetros. 116 milímetros. Y si nosotros lo queremos para retratar, aquí te lo voy a poner, no sé si todavía se alcanza a ver aquí, pero bueno, si nosotros lo quisiéramos únicamente para retratar esto, estaría excelente porque nuestra toma tendríamos una calidez espectacular en el lente únicamente para retratar un rostro, ¿verdad? Recordemos que entre más cerca de la persona, pues más ocupa de nuestro sensor la imagen que se proyecta. Entonces, trabajar en una micro 4/3 con un 116 milímetros nos daría una toma muy cerrada, pero con lo mejor de un lente vintage, ¿sí? Entonces estaríamos sacando una toma de cine con una cámara, tal vez con la G7, que es la que yo tengo, de Lumix. Con una G7 estaríamos haciendo una toma que jamás en la vida se hubiera podido lograr si no tuviéramos la capacidad de poner lentes antiguos en nuestras cámaras nuevas. Y si agarramos este mismo lente y lo ponemos, sería un 88 milímetros en una APS-C, que por ejemplo una T5i, que también tengo esta cámara yo y que me gusta mucho, pues a lo mejor ya estaríamos sacando aquí las orejas del mono, ¿no? Tal vez ya nuestra toma ya sería un poco más abierta y ya pudiéramos sacar aquí algo de fondo difuso a la misma distancia que al utilizar la micro 4/3, la M43. Entonces, utilizar los lentes a nuestro favor te da muchos beneficios. Así es como funcionan los lentes y así es como funcionan los sensores y las cámaras. Tú puedes hacer las combinaciones que tú necesites siempre y cuando tengas el conocimiento de hacer las equivalencias para que te salgan bien tus tomas, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pero es que no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo, pero si sabes utilizarlo vas a poder utilizar y hacer unas fotografías espectaculares que nadie va a poder competirte, porque para sacar una toma con estos adornitos forzosamente necesitas este lente, porque este lente es el único que te deforma como frijolito al finalizar la proyección del lente, ¿verdad? Cada spot de luz lo va a hacer como un tipo paréntesis y entre más se acerque al centro, más nítido va a ser. Pero si tú no tienes este lente, jamás vas a poder lograr esta fotografía con otro lente, porque cada lente tiene sus características. Si tú quieres algo más cremoso, que a lo mejor no se hagan los frijolitos, pero quisieras algo más terso, pues está, por ejemplo, este lente que es el FD 1.8 de Canon, que también es un lente muy viejo, salió como en los 60s o 70s, y que sigue funcionando excelentemente bien, pero te da unos tonos amarillos muy bonitos, que puedes aprovecharlos. Bueno, espero que este video te haya gustado, que le pongas un like, que te suscribas al canal, y que dejes tus comentarios. Aquí déjamelos, tus opiniones y comentarios y seguimos haciendo más. Suscríbete al canal porque vamos a estar haciendo más videos acerca de los lentes, pero esta vez ya nos vamos a ir de forma práctica para que veas todo lo que se puede hacer con lentes vintage o lentes viejitos en cámaras nuevas. Te saludo, yo soy José Juan Montelongo, bienvenidos a Content SOS y nos estamos viendo por ahí en el próximo video.